16, que es parecido a este, nada más que no está ordenado el arreglo. Entonces la única manera de buscar en un arreglo ordenado, en un arreglo que no está ordenado, es con una búsqueda secuencial. O sea, ustedes tienen, cada vez que tienen una estructura de datos cualquiera, en este caso estamos trabajando con arreglos unidimensionales, si los valores que están cargados están desordenados, la única manera de buscarlo es con esto, con la búsqueda secuencial que vimos en la clase pasada, que empezamos desde la posición 1 con un barrido secuencial hasta encontrarlos. No es con un para, la estructura de control a utilizar, porque una vez que está encontrado, no es necesario seguir recorriendo todos los elementos del arreglo. Solamente lo vamos a recorrer a todos, en el caso de que justo lo encontremos en la última posición o no lo encontremos. Eso se acuerdan que hicimos en la clase pasada. O sea que con un repetir hasta la podríamos hacer. Ahora, si la estructura de datos sobre la cual vamos a buscar, que por ahora son arreglos, que es lo único que conocen, unidimensionales, si esos datos están ordenados de manera creciente o decreciente, o sea, una lista ordenada de valores, no es conveniente usar esta búsqueda, porque hay otro algoritmo de búsqueda que se llama búsqueda dicotómica, que es la que va buscando de a pares y va desechando las otras mitades del intervalo. Esta búsqueda es más eficiente, es más rápida, pero con la condición de que los valores estén ordenados. ¿Está claro? Calladitos. Bueno. Ahí. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí, profe. Este lo vamos a hacer parecido al que hicimos entonces el 16, pero lo que para ya de paso practicar el algoritmo de ordenamiento, vamos a ingresar un arreglo, pero lo vamos a ordenar. Y después sí vamos a buscar. Así practicamos también el algoritmo de ordenamiento. ¿El de ordenamiento cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Falso burbuja. Ese es el falso burbuja, exactamente, porque se van subiendo y van quedando desde la primera posición, como una burbuja que va subiendo y se van ordenando solito. Hay muchos algoritmos de ordenamiento, algunos más eficientes que otros. Nosotros vamos a ver solamente este, el del falso burbuja. Lo único que tienen que hacer ustedes es acostumbrarse a cómo funciona el algoritmo. Lo tienen que casi que aprender y después lo pueden aplicar en donde corresponde. Bueno, entonces vamos a empezar a resolverlo. Entonces la idea sería, no es nada raro, es ingresar un arreglo de una determinada dimensión, después esto lo hacemos variable por medio de una constante, no variable, sino que por medio de una constante podemos ir cambiando la dimensión del arreglo. Lo vamos a ordenar y después vamos a ingresar un valor y ver si coincide con un elemento del arreglo y si es así la posición en la que fue encontrado. Y si no, tenemos que decir que no lo encontramos. O sea, muy parecido al 16. Agregándole el algoritmo de ordenamiento, porque no vamos a suponer que no están ordenados, así lo hacemos mejor. Y la búsqueda, al estar ordenado, la vamos a hacer por medio de la búsqueda dicotómica y no por la búsqueda secuencial. Entonces lo que podríamos hacer es... Casi abro el Sublime Text. Vamos a abrir esto y hacemos el algoritmo. A ver si lo tenemos por ahí guardado al 16. Entonces, ¿qué pasos haríamos de acuerdo a lo que estuvimos viendo en el enunciado de este ejercicio 20? Práctica 3. Entonces por acá. Acá está la búsqueda. Programa principal. Ahora es el 20, ¿no?
es parecido al 16. Cargamos el arreglo, leemos un número, pero si esta búsqueda la queremos hacer dicotómica, Hay que ordenarlo. hay que ordenarlo. O sea que entre la carga y la búsqueda, en cualquiera, acá antes o después de leer el número, eso es indistinto, ¿qué tendríamos que hacer? Un módulo ordenar. Vamos a hacer un módulo ordenar. Vamos a llamar el famoso, le ponemos orden, ordenar, así, que lo borre, y le pasamos el arreglo, ¿no? Por referencia, para que lo ordene. Esto va para arriba. Vamos a cargarlo y lo vamos a ordenar. Bueno. Ahí está. Leemos el número, no lo validamos, como antes, lo buscamos. Acá podríamos, ¿se acuerdan que habíamos utilizado el resultado de post? Que si me devolvía 0, era que no está en el arreglo, y si me devolvía un número, es porque era la posición del arreglo encontrado. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a recuperar el 16, que en algún lado lo debemos haber guardado, y así ya definimos las estructuras de datos. Este es que me pasaste vos, me parece. Sí. Podremos hacer sobre este. ¿Querés que lo usemos a este? De ejemplo. Es software libre. Listo. Muy bien. Cátedra, universidad pública y público. Bueno, acá está la constante definida. Está definido de 5. El tipo, él le puso tipo A, que es un array de 1 a lim de tipo entero. O sea, este va a ser el tipo de datos de la variable, en este caso el arreglo. Si no, le cambiamos los nombres acá si quieren. Va a ser de tipo A. Le dejamos B, ese va a ser el arreglo. En realidad nosotros tenemos vamos a cambiarle acá, vamos a ponerle una X y una A acá, que para ustedes cuando nos van armando esta estrategia de solución, si ya decidieron que el arreglo se va a llamar A y la variable se va a llamar número, por supuesto en el Pascal cuando lo codifiquen, la idea es respetar esto. Es más, esta parte cuando ustedes la van armando, lo más aconsejable es que puedan hacer esto en paralelo, ¿no? Mientras ustedes van diseñando, van definiendo la estructura de datos, la declarativa de variables que van a utilizar. Entonces, acá le podemos poner de tipo X, y él usó n comienzo, medio y fin. Esto es para la búsqueda dicotómica. ¿Se acuerdan cómo funciona la búsqueda dicotómica? Si no la repasan por ahí, pero es un algoritmo genérico que lo van a usar las veces que lo necesiten, siempre que la estructura esté ordenada. Tanto el método de ordenamiento del falso burbuja como la búsqueda dicotómica. En la búsqueda dicotómica se puede hacer con repetir, con mientras, distintas maneras de hacerlo. Ustedes elijan la que más les guste y aquí se la aprenden. Después, cuando vayan avanzando en la carrera, hay algoritmos donde nosotros ponemos, por ejemplo, la variable A, punto, sort, una cosa así, y este método o esta función lo que hace es automáticamente me ordena toda la colección de elementos que están adentro del arreglo. ¿Qué es lo que se ejecuta acá adentro? Bueno, justamente el método de falso burbuja o el que tenga desarrollado ese lenguaje en particular, y lo ordenan solito. Que se divide el arreglo con ese, ¿no? Y lo ordena separado. Después los mete en uno. ¿No? Sí, depende del lenguaje. Hay otros. Lo que vos decís es split. Ah, puede ser. Si querés dividir los elementos del arreglo. Eso depende del lenguaje. Hay lenguajes que no lo tienen, entonces ustedes, por supuesto, como futuro ingeniero, tienen que saber algoritmos de búsqueda y de ordenamiento, independientemente de la potencialidad del lenguaje que vayan a usar cuando hagan aplicaciones comerciales. A aquel que le guste y se dedique a la programación, no necesariamente tienen que seguir por ese lado. Bueno, estamos hasta acá, estas variables. Después vamos a ver si van apareciendo estas.
o si las podemos definir variables locales dentro en el momento de ordenar o de buscar. Por ahora, esto lo vamos a poner como un comentario. Esto es lo que tenemos hasta ahora generado. Vamos al programa principal. En el programa principal vamos a llamar a un módulo que le pusimos carga, otro ordenar y otro lectura de números. Entonces vamos a hacer carga y le pasamos la variable A. Ingresamos el número, vamos a poner la variable número, ese sí la tendríamos que declarar acá arriba. Número, habíamos dicho de tipo entero, que es esta n que está acá, ¿no? Y después de leer el número, lo que él hacía era, lo mostraba sin ordenar, y después de ordenarlo, lo mostraba ordenado. Es para ver cómo está funcionando. Si quieren esto lo dejamos así como para ir mirando cómo va cambiando, pero nosotros lo que nos interesa ahora es después hacer el algoritmo de búsqueda y pasárselo a una variable post. Entonces vamos a poner acá una variable post, va a recibir lo que hacemos en búsqueda, que ahora nosotros lo tenemos que hacer de manera dicotómica, y le tenemos que pasar ¿qué parámetros? Número. Número por acá, y ¿dónde vamos a buscar el número? El arreglo. En el A, exactamente. Y ahí a continuación el if lo hacemos directamente, decidimos hacer esta parte directamente en el programa principal. Si la posición, se podría haber puesto si esta búsqueda es booleano, hacer acá. Lo que pasa es que como nosotros queremos mostrar acá la posición en el que fue encontrado, usamos directamente esta variable post como resultado. Son distintas formas de resolverlo, ¿no? Entonces, si post es igual a 0, siguiendo la lógica, tendríamos que poner que no se encontró el número, que se llama así nuestra variable, en el arreglo. Ahí está. Este punto y coma no va, acuérdense, por el else. Y si post no es 0, quiere decir que se encontró. Entonces, como hicimos una pregunta al revés, tenemos que cambiar el mensaje. Bien. Y acá sí podemos ponerle en la posición, ya que la tenemos en una variable, post. Esto que está acá es lo que hicimos en esta parte del chapín. Hasta ahí estamos. Esto lo vamos a comentar. Después lo vamos a ejecutar. Y lo que nos falta es este método de ordenamiento. ¿En qué secuencia lo hicimos? Antes de leer. Acá pusimos ordenar. Dice ordenar y le pasamos a, ¿no? Para nosotros cambió ahora. O sea, cargamos el arreglo, lo ordenamos, ingresamos el número y después lo buscamos, y si lo encontramos mostramos que ese número está en qué posición, que es lo que me tiene que devolver la función. A esta búsqueda va a ser dicotómica ahora, y si no lo encontramos le decimos que no lo encontramos. Hasta ahí vamos. Esa es una manera como la que estamos haciendo que ustedes también lo pueden resolver. Ir pensando el algoritmo y lo van codificando en Pascal.
Yo sé que ustedes van a hacer al revés, un trabajo para que van a programarlo y después van a ir para atrás y hacer las cajitas para que todos nos quedemos contentos. Lo que pasa es que después cuando tienen que rendir el parcial tienen que hacer esto, sí o sí. Bueno, la carga no la vamos a hacer al diagrama porque no, es la misma carga que el ejercicio 16, que es lo que tendríamos que hacer acá, en carga. Un para. Un par de 1,30. Sí, nosotros estamos usando A la constante. una constante. Entonces la carga, que para nosotros se llama así ahora, siempre vayan respetando los nombres, les conviene copiar y pegar, así no le erran a los nombres. La función carga, que le mandamos el arreglo A cuando lo llamamos, este que está acá, según lo que vamos copiando de nuestro diagrama. Entonces esta función carga, que la primera que se ejecutaría, la deberíamos recibir en una variable que va a ser de tipo X. Y tiene que ser var, porque yo quiero que se cargue en realidad en este único arreglo que tengo creado acá. Así que esta variable le vamos a poner W, por ejemplo. Acá hay una variable local declarada para hacer el for. Usamos la constante, siempre úsenla tanto en la dimensión del arreglo o en el par en este caso. Así queda más práctico el programa después para probarlo y después entregarlo. Y bueno, esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada, ¿no? Que vamos ingresando los valores. Si nosotros usamos el parámetro W, lo vamos a cargar en W. Aunque en realidad W está apuntando a, y la carga la vamos a hacer efectivamente en A. Y como siempre hacemos al final de las clases, podemos, como A es global, hasta obviar este parámetro y hacer la carga directamente en A. Ese es el procedimiento carga. Bueno. Ahora tenemos el ordenar, ¿no? Vamos a hacer el revés. No, lo vamos a hacer en el chapín. O sea que ahora vamos a hacer el ordenar. Una vez cargado A, lo vamos a ordenar con el método del falso burbuja. Vamos a crear uno nuevo, que se llama ordenar. El ordenar lo vamos a recibir en el arreglo W, le habíamos puesto, vamos a seguir ese mismo nombre, y que es de tipo X. Si vamos a ordenar y vamos a cambiar el orden del arreglo A original, nosotros necesitamos que desde el programa principal se vea. Por lo tanto, así como en la carga, también tiene que ser, en el caso de hacer un pasaje por parámetro, tiene que ser de tipo var, la recepción. O sea, ustedes en el chapín pueden poner esto, o pueden poner función y la devolución del tipo de datos. Esto se pondría arriba en el encabezado del chapín. Así ya nos va quedando el intercambio de valores en el caso de que usen parámetros. Bueno, ¿cómo es el algoritmo de ordenamiento? Para. Vamos a trabajar sobre W, ¿no? Y acuérdense que tenemos la constante lim me parece que se llama. Así que la vamos a usar también, porque como estamos declarando esto por un lado, la idea sería que la usemos de este lado. Para de 1 al límite menos 1. Teníamos un para por un lado y acá adentro otro para. Esa es la estructura genérica de un método de ordenamiento del falso burbuja. Si quieren acá también podrían, en esta parte arriba del chapín, ustedes por ejemplo poner var i, j de tipo entero. Pueden hacer la declarativa acá y ya les va quedando bien en el chapín. No solamente el nombre del procedimiento, la recepción del parámetro, sino la declaración de variables locales y la pueden estar haciendo acá. Que es lo mismo que después uno traduciría todo esto rápidamente al Pascal. Entonces vamos a usar una variable i. A ver, lo voy a editar acá. La variable i que va a ir desde 1, porque quiero pararme en la primera posición del arreglo, pero las comparaciones las voy a hacer con el resto que me queda. O sea que yo voy a llegar hasta la penúltima posición. ¿Estamos? Bueno. Sí. Sí. A ver acá. Ya está. Bueno, ahí lo tienen hechos. Estaba bien eso. Limit menos 1. Esto es válido hacerlo porque la constante en realidad es un entero.
y admite operaciones algebraicas también, así como si fuese una variable. Y este otro para lo vamos a hacer con un segundo índice, normalmente por una cuestión de convención usamos I, J acá, pero cada vez que estemos parados en una posición del arreglo, siempre vamos a comparar con los que siguen hasta el final. O sea que cuando el I vale 1, vamos a ir desde el 2 hasta el final. Cuando el I valga 2, tenemos que ir comparando desde el 3 hasta el final, porque el resto ya se fue ordenando. Por eso usamos esto de que ustedes ya vieron, que es I más 1. Siempre la posición siguiente a donde esté parado en la variable I. Y este sí va hasta el final. Esto es lo que se tiene que aprender nada más. Y después, que acá viene una comparación. Vamos a hacer en la estructura un sí. Lo que cambia acá en el sí es el orden del signo, dependiendo si voy a hacer un ordenamiento ascendente o descendente, o sea, de menor a mayor o de mayor a menor. Ahí interviene el arreglo, ¿no? Entonces yo tengo que preguntar que si W en una posición es, supongamos que lo vamos a hacer de manera ascendente, yo quiero preguntar respecto de W en la otra posición. Siempre voy a comparar, por ejemplo, I con J, o J con I, depende de lo que les quede más cómodo. Por ejemplo, acá, yo estoy comparando, por ejemplo, la primera posición del arreglo, cuando I vale 1, con la segunda posición para J, porque I vale 2 en este caso, ¿no? Con I vale 1, esto, I más 1 vale 2. Entonces estoy mirando la primera con la segunda. Si quiero hacer un ordenamiento ascendente, ¿en qué casos debería cambiarlos? O sea, de menor a mayor. ¿Qué debería pasar para que los tenga que invertir? El primero sea En la mayor que el posición segundo. J sea mayor que en la posición I. No, ahí está bien. Porque si la posición I Claro, que I sea mayor que J. es Sí. así. Si pasa esto, quiere decir que lo que está acá en la posición 1 es más grande que lo que está en la posición 2. Entonces los tengo que cambiar. En el caso de que sea ascendente, ¿no? Estemos buscando un ordenamiento ascendente. Si es al revés y queremos ordenar de mayor a menor, el signo cambia. Y depende de en qué lugar pongan la expresión, si el I a la izquierda o a la derecha. Todo eso va a depender del signo que use. Pero bueno, vamos a suponer que vamos a hacer un ordenamiento creciente, o sea, de menor a mayor, y quiero comparar el primero con el segundo en este caso, que es la primera iteración que se va a dar. Si este llega a ser mayor, entonces lo tengo que cambiar. Y ahí es donde programo por el lado del verdadero. A partir de ahí les va a servir para todas las comparaciones. Pueden hacer ese atajo para acordarse. Si lo tengo que cambiar, ahí necesito una variable auxiliar. Esas son las variables que uno puede declarar acá, ¿no? Por ejemplo, I, J y una variable auxiliar que voy a necesitar. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, bueno, acá está justamente. ¿Cómo es tu nombre que me habías pasado este programa? Gonzalo, profe. Gonzalo. Entonces ahí puso Gonzalo las variables locales, I, J y AUX. Esto mismo, si lo copian, lo pueden expresar acá arriba, a medida que van haciendo el chapín. No es que les va a hacer surgir inmediatamente, pero a medida que lo van usando, decir, mira, tengo que usar esta variable y esta, que son exclusivas en este caso de este procedimiento. Estamos haciendo un procedure acá. No es necesario poner la palabra procedure. Si quieren, le pueden poner, no hay problema. Y acá se dan cuenta que como tengo que intercambiar valores, ¿se acuerdan al final de la práctica 1 que intercambiábamos valores entre 3 variables? Bueno, necesitamos una variable auxiliar. Porque yo quiero pasar de lo que está en la J a la I, lo que está en la I a la J. Entonces, si paso lo que está en J a I, piso el valor de I. Entonces lo tengo que guardar. A ver cómo le hiciste vos. Entonces acá Gonzalo puso también lo mismo que estamos haciendo ahora, la misma pregunta. Y se lo vamos a copiar. Esto no va a vamos a hacer con flechita. Así nadie se da cuenta. El arreglo nuestro se llama W. ¿Estamos?
Entonces tenemos que guardar antes de pisar, antes de pasar de J a I, lo guardamos en una variable auxiliar, si no lo vamos a perder a lo que está acá. En aux está el valor mayor, el que está en I, el que queremos intercambiar. Entonces ahora sí podríamos hacer el intercambio, donde el W en I le asignamos el W en J. Lo resguardamos en una variable de paso auxiliar en otro lado para no perderlo, pisamos y ahora sí, I ya tiene el valor de J. Entonces ahora ¿qué nos queda? El último paso. Copiar en J lo que tenemos en el auxiliar. Claro. En J necesitamos ponerle I, pero I ya ahora pasaron a ser iguales, por eso necesitamos, le pasamos lo del auxiliar. Entonces ahora es que ustedes van a ir, de ahora en más, van a ir siempre integrando, miren que todo esto son conocimientos acumulativos, los contadores, los acumuladores, las variables auxiliares, siempre se siguen usando, obviamente. Cuando estos para terminen, en principio este W, que en realidad se lo estamos haciendo a través del puntero W, debería quedar ordenado, una vez que finalizaron estas iteraciones repetitivas de 2 para anidados. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, ahora lo que queda es, vamos a hacer como hicimos la clase pasada. Este lo vamos a guardar, así les queda el chapín armado. Este es el ordenar. Vamos a ponerlo así. Ordenar. Lo guardaste como ejercicio 16. 20. Ahí está. Ahí está. Como decía, vamos a ir pasándolo con eso que ya sabemos, estamos duchos con él. A mí acá me queda todavía. A través del Paint lo vamos pegando así nos queda. Les queda a ustedes la diagramación completa. Lo que va a faltar es el para. Entonces, vamos a hacer así. Lo pegamos. Esto podrían hacer en el trabajo práctico también. Ah, no, pero creo que eso lo hacen dibujar. No dije nada. Bueno, ahí tenemos los Profe, creo que hay un atajo para cortar solamente lo que vos querés directamente. Yo lo tengo en ¿De acá? el capturar Sí. de pantalla. ¿Cómo es? ¿Con Alt? Windows Shift S uso yo. Y me salta para recortar. Es el dibujito de la tijerita. No, no me sale. Puede ser que no, puede ser que lo tengan configurado de otra manera. Recorte y anotación. El que trae Windows determinado. Y acá no se habilitará. Si lo buscan, ¿cómo sería en las aplicaciones? No me sale. En Windows, si escribe el nombre recortar, le sale. A ver. Ahí está, herramienta de recorte. Generalmente es la tecla del Windows, el Shift y el AS. Nuevo. Ahí está, ahí dice Windows mayús No, más profe. S. Ah, la S me faltaba. Me Ahí pareció está, ahí, y cuando le aparece eso tiene que seleccionar y se copia solo. Después ya le da control B. Acá directamente lo selecciono. Sí, solo eso seleccione, ahí está, y se copia solo. Listo. ¿Y qué hacemos con el Paint ahora? Control No, B. Ahora le da control B a donde quiera. Bueno, chao Paint. Y bueno. Sirvió, ¿no? Ahora tampoco lo vamos a despreciar. Vamos a hacer el principal. Creo que vamos a levantar acá el
Lo habíamos guardado por acá, me parece. No, me quedé con el 16. 20, 20, 20. ¿Y ahora? Abajo del 16 hay un 20, capaz que es el principal. Ahí está. Y acá le tengo que volver a apretar. Control Shift, Windows Shift. Windows S. Shift S, sí. Bueno, muy bien. Nos intercambiamos conocimientos. Este es el principal. No sé si en el 16 habíamos hecho la carga. ¿Se acuerdan? Para que les quede. Bueno, si no, la carga ya. Sí, en el 16 hicimos Igual es la simple carga. la carga. Entonces vamos a buscarla. Porque probablemente va a estar con otro parámetro. Si no lo hacemos ahora. No, este no era. Por no poner el nombre bien, ¿eh? Tienen que poner el nombre bien. Bueno, lo hacemos acá rápido. Ya queda. Total tenemos Gonzalo nos proveyó del código, así que no vamos a estar tanto tiempo codificando. Entonces hacemos la carga ahí. Acá, como les digo, pueden poner las variables locales y hacemos un para acá rápido. Para ahí, desde 1 hasta pim. En el otro quedó un tú por ahí, pero bueno. Y acá ponemos leer W I. ¿Sí? Eso es todo. Y acá lo que tienen que hacer es Windows UEF y listo. Muy bien. Tenemos el carga y tenemos el ordenar. El carga no, sin amarillo. Bueno, ahí está ahí. Llegamos. ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué hicimos este ordenar? Porque queremos hacer búsqueda dicotómica. Y estamos asumiendo, no le estamos haciendo caso, eso no es lo que tienen que hacer ustedes cuando hagan un parcial o un final. Nosotros estamos asumiendo que vienen desordenados, como probablemente venga cualquier lista de valores. Entonces, de paso, para practicar el algoritmo de ordenamiento, lo que hicimos es cargar los valores, como sean, no importa cómo, en qué orden, y los sometemos a un procedimiento de ordenamiento. Esto es procedure, ¿no? Los dos, carga y ordenar, porque no están devolviendo valores acá. Ya por el solo hecho de la llamada nos damos cuenta que es un subprograma del tipo procedimiento. Le ponemos el var adelante para que lo que hagamos a través de W en realidad se lo estemos haciendo A. O directamente podríamos no poner parámetro y acá trabajar con A directamente. Y este es el falso burbuja famoso, donde tienen dos paras anidados, comparan y intercambian mediante una variable auxiliar. Por el falso no hacen nada. Entonces leemos el número. Lo que podríamos hacer es esto, tanto la carga, el carga y el ordenar, lo vamos programando. Así como pusimos el programa principal acá, y carga, ya lo hicimos, ahora vamos a hacer el ordenar. El ordenar, el Pascal les admite, no es sensible a minúsculas y mayúsculas. Pueden poner minúsculas y mayúsculas y lo da como válido, como igual, pero otros lenguajes no, así que acostúmbrense siempre a respetar el mismo nombre, tanto mayúscula como minúscula. Acá le tenemos que cambiar el parámetro, porque estamos usando el tipo X, y para nosotros la variable de referencia es W. Estos dos for anidados es exactamente igual a lo que tenemos acá trabajando, con las variables I y J. Este acuérdense que es I más 1, y este es límite menos 1. Y acá tenemos la pregunta. Acá Gonzalo puso un begin y un end. Podría no estar este begin y end, porque es una sola acción la que se hace, que es un solo if nada más. Y si
pasa que el valor de I es más grande que el valor de J. Esto es lo que les digo, traten de respetar siempre minúsculas y mayúsculas. Acá no les va a fallar, pero después sí van a tener problemas. Si pasa eso, entonces lo cambiamos. Ahí sí obligatoriamente tienen que usar un begin y un end, porque vamos a ejecutar 3 líneas de código por el verdadero del if. Estas 3 sí o sí se tienen que ejecutar. Estas podrían obviarla porque es una sola sentencia en realidad. Usamos la variable aus que está acá, le pasamos wdi, y a wdi le pasamos wj, y wj el aus. Y esa es la traducción, como ven, es directa entre el Chapin y el Pascal. Vamos a grabarlo. ¿Seguimos? Ya hicimos el carga, hicimos el ordenar. Ingresamos el número, estos son borrados de pantalla. Profe, Y sí, en el ordenar, lo único begin y end que tienen que ir sí o sí son los del if, ¿no? estos de acá. Sí, Estos sí. podrían no estar, y estos sí obligatoriamente, porque son los del procedimiento. Sí, esos dos. O sea, lo que se podrían sacar son estos. Nada más. El resto no. Estos son del procedimiento y estos son de este bloque de código. Para que se ejecuten las 3 líneas. Porque si ustedes se lo sacan, se va a ejecutar esto por el verdadero y estos dos se va a ejecutar siempre. Porque es como que ya salió del if y se va a ejecutar como parte del for. Por eso es importante ponerlo en el bloque este de código. Que antes con Python nosotros lo que hacíamos era intentar las 3 líneas y como estaba con sangría o intentado, se ejecutaban las 3. Acá es entre el bloque este begin y end. Y en otros lenguajes entre llave normalmente. Lenguaje C, PHP, JavaScript, todo eso llevan una llave que abre y una llave que cierra. Y de esa manera armamos el bloque de código. Y a nivel de diagrama simplemente tiene que estar vamos a levantar acá el que hicimos de ordenar. Lo guardamos. Total. Esto lo vemos a través de las cajitas, ¿no? Acá hay una caja llena, completa, todo por el falso, y todo lo que esté debajo del verdadero, sabemos que las 3 líneas se ejecutan. Si fuese esta no se ejecutaría, el sí termina acá, ¿no? Acá se cierra esto y se llena acá por la derecha. Una caja completa se ejecutaría dentro del para, pero fuera del sí. La simbología esta es la que nos va indicando la traducción al Pascal en el begin y el end. Bueno, vamos a hacer el búsqueda. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar, porque ya ingresamos el número, ¿no? Ya está leído el número. La lectura de número la tenemos acá. Y ahora vamos a hacer, para que funcione esta sentencia, el resultado de búsqueda se lo asignamos a POS. Eso nos indica que esto va a ser una función, porque me está devolviendo un valor que se lo asigno a una variable. Esa es la diferencia que ustedes tienen acá respecto de esta línea. Porque les remarco a cada rato esto, porque cada vez que corregimos los exámenes pasan estos errores, ¿no? Por ejemplo, poner una función búsqueda está solita, acá perdida. Pobre, el valor que viene de búsqueda se acaba de perder. Bueno, vamos a hacer búsqueda. Búsqueda dicotómica. La búsqueda dicotómica hay varias maneras de hacerlo. En este caso, nosotros vamos a devolver el valor de la función en el nombre. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar, ¿se acuerdan que nosotros les mandamos en búsqueda el arreglo A y número? O sea que de este lado lo podríamos recibir en W y N, por ejemplo. En esos dos parámetros. Siempre tienen que coincidir la cantidad de parámetros. En la recepción, en el subprograma, hay que declarar el tipo de datos, no en la llamada. En la llamada, cuando estamos llamando, se envían lo que se llaman parámetros reales. O sea que tanto A como número son variables que ya están declaradas y pueden o no tener valor,
pero no se declara el tipo de datos en la llamada, pero sí en la recepción, porque es la variable de tipo parámetro, una variable de argumento, que la tengo que declarar, que funciona parecido a una variable local. Entonces este es de tipo X, habíamos dicho, y N, que le estamos pasando número, es de tipo entero. A diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente con carga y con ordenamiento, como es una función, devuelve un tipo de datos. Y para nosotros va a ser de tipo entero, porque estamos esperando de este lado asignárselo a una variable, y esta variable es entera. Lo que nos está faltando acá, como vamos a hacer post, es declararlo. Arriba. Este es el número leído y esta es la posición de vuelta. Y este es el arreglo. De esa manera ustedes, mientras van practicando, pueden ir haciéndolo todo en simultáneo. Bueno, ese es el enunciado. Acá irían las variables locales. ¿Cómo hacen el algoritmo de búsqueda? Apréndenselo de búsqueda dicotómica, vamos a hacer ahora, porque está ordenado ya el arreglo W, que es A. Fíjense que acá no le puse var, porque yo no voy a hacer cambios. No quiero que la búsqueda me modifique el contenido de W, o sea, el contenido de A. Simplemente que lo use como para ir a buscar los valores. Ir a buscar N adentro de W. Como les digo, depende de los apuntes que vayan mirando. Hay algunas búsquedas dicotómicas que lo van a encontrar con mientras, otros con un repetir, con condiciones, con banderas. Ustedes traten de buscar una sola, la que más les guste, o la que vieron en teoría, y así como se aprenden el ordenamiento, el falso burbuja, apréndanse esa, porque si no después empiezan a inventar en el momento. Pero hay varias maneras de buscarlo, porque no es un ciclo con un para exactamente, con dos para, como en el ordenamiento. Acá es ir particionando el intervalo, y con una estructura de control con una cantidad desconocida de veces. Es desconocida de veces porque tenemos que ir evaluando si lo vamos encontrando o no, y vamos rearmando los intervalos. O sea que lo pueden hacer con un mientras o con un repetir hasta. ¿Cómo lo quieren hacer? O cómo lo aprendieron y cómo se acuerdan de que funciona. Esto ya lo vieron en teoría, ¿no? En teoría ya lo vieron en teoría. De ahí acordarse es otro tema. Pondría Había que. Si lo podés explicar vos de tu forma, mejor, porque yo lo entendía a la profe, pero si ahora lo tengo que volver a recordar, la verdad que no me acuerdo mucho. Bueno, acá le vamos a copiar a Gonzalo. Esto así lo vieron en teoría, ¿no, Gonzalo? Porque lo hiciste así. Sí. Así usamos siempre el mismo método, si no van a tener un lío después. Sí, igual creo que lo vimos de bastante manera, porque en los videos lo explican con while, con todo. Por eso les digo, van a verlo en los apuntes, en los videos. Es más, en el momento uno lo podría hacer como lo quiera hacer, pero les recomendaría aprenderse un método y entenderlo, el que más les guste, el más fácil, y una vez que lo aprenden, después lo aplican, porque es siempre lo mismo. Entonces la idea sería, nosotros empezamos a evaluar una lista de valores, y el método consiste en la búsqueda dicotómica, empezar por el punto medio. En el caso de que nosotros no encontremos el valor buscado en ese punto medio, tenemos que comparar ese valor que hay en el punto medio, adentro del arreglo, respecto de que estamos buscando. Si lo que estamos buscando es mayor que lo que está en el punto medio, vamos a hacer acá una planillita de Excel. Excel que nos ayuda de pizarrón. Vamos a suponer que tenemos esta lista de 5 elementos o 6, y este es el arreglo ordenado, ¿no? Un arreglo, como es unidimensional, se lo pueden imaginar de manera vertical o horizontal, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así con 5 nada más. Con un poquito más para que tenga sentido el ejemplo. 7 elementos. Entonces acá tenemos los valores. Por supuesto que para hacer la búsqueda dicotómica acá, como les digo, tiene que estar previamente ordenado el arreglo, si no, no funciona. Entonces vamos a poner, acá tenemos el 2, el 5, el 8, son números enteros, ¿no?
el 18, el 25 y el 40. Y nosotros tenemos una variable, este es nuestro arreglo que se llama A en nuestro programa. Nada más que ahora lo hicimos un poquito más grande, de 7 posiciones. El lim lo pasamos a 7. Y por otro lado tenemos la variable número, esa que cargamos, y queremos buscar el 25, por ejemplo. Esto está en otra variable, en otro lugar en la memoria. Entonces, ¿cómo funciona la búsqueda dicotómica? Es tomar el lim, por eso es importante el 7 en este caso, la dimensión del arreglo, y buscar el punto medio. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos 1 más 7 o más lim, y ese resultado lo dividimos por 2. El límite inferior, que en un arreglo sabemos que es 1, el límite superior, que hay que ver cómo esté definido el arreglo, si de 30 o de 7 o con una constante. Acá podríamos poner lim, si quieren. En este caso vamos a poner 7. Y lo dividimos por 2, pero con la división entera, porque nos tiene que dar un número entero para poder posicionarnos acá. 7 más 1 es 8, dividido 2, 4. O sea que vamos a acá, esto es div, acá me va a dar error el Excel, ¿no? Div 2. Bueno, le puse igual, mejor. O sea que este resultado, que me va a dar un 4, ahora, es el índice donde yo voy a ir a buscar. ¿Qué es lo que quiero buscar? Este 25, a ver si coincide con lo que está acá. O sea, voy a hacer esta búsqueda de este número para compararlo con este. Y en la posición 4, porque es la que me determinó la mitad del intervalo de búsqueda. O sea que yo lo que tengo que preguntar es si número es igual a A o a W, en este caso, si lo usamos como parámetro, en la posición media de la regla. Esto es med. Y lo vamos a evaluar. Esto se hace, este sí y este cálculo, siempre en un ciclo repetitivo o iterativo, mientras o repetir. ¿Hasta cuándo vamos a repetir esto? Cuando lo encuentre, o sea, cuando número coincida con la posición media. En este caso, el sí, voy a preguntar si lo encuentro, no lo voy a encontrar acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que...? Porque 25 no es 11, obviamente. A partir de ahí, el procedimiento, antes hacíamos un barrido completo, el método de búsqueda dicotómica, lo que hacemos es, de acuerdo a los valores que encontramos acá, como 25 es mayor que 11, Lo preguntamos. y hay que hacer una pregunta, una nueva pregunta. Como es mayor que 11, y sé que esto está ordenado, en este caso de menor a mayor, por eso tienen que tener cuidado con el criterio de ordenamiento, no es lo mismo que esté ordenado de mayor a menor que de mayor a menor, de menor a mayor que de mayor a menor. Como 25 es más grande que 11, ¿dónde se supone que va a estar el 25, en el caso de que exista? ¿En esta parte o en esta? Arriba. La de abajo. En la de abajo, Ah, claro. ¿no? Porque de acá sabemos que está ordenado, por esto este método funciona solamente con las estructuras ordenadas. Como está ordenado y no coincidió, en la primera búsqueda, que es la del punto medio, yo ya sé que va a estar por acá. O sea, yo no solamente descarto esto, sino que a este también. Lo descarto completo. Y me quedo con esto. O sea que ahora lo que tengo que hacer es, si lo que hay en número es más grande que lo que hay en la posición media del arreglo, el límite superior sigue siendo el mismo, pero lo que cambio es el límite inferior. Ahora, el límite inferior en vez de 1, ¿cuánto es? El medio más 1. Que es lo que tenía acá, que fue mi criterio de búsqueda inicial, más 1. O sea, lo corrí. Por lo tanto, ahora la búsqueda nueva, el nuevo MED, lo tengo que calcular con el 5 más el 7, o sea, esta es la posición ini, esta es la posición inicial, esta es la posición final, dividido 2. Porque siempre se busca el medio, pero el medio de un nuevo intervalo. Por eso los intervalos se van corriendo. Me va a dar acá, 6. Empiezo a buscar acá, bueno, acá justo lo encontré, y ahí termina. Pero si no lo hubiese encontrado, hubiésemos hecho el mismo análisis. Supongamos que acá hay un 26. Como no lo encuentro, desecho esta parte y ahora van a coincidir
el inferior con el superior. Pero como no se pasaron todavía en los intervalos, lo que hago es volver a hacer una búsqueda, me daría acá, ¿no? Porque sería 7 más 7 dividido 2, 7. Y buscaría acá, como una tercera instancia. Y como no lo encuentro, y este es menor, le tengo que restar 1 al número superior y ahí dejan de ser el inferior menor que el superior. Y esa es la segunda condición de cierre, digamos, del ciclo iterativo. O que lo encuentre, o que se intercambien. El inferior es más grande que el superior, o el superior menor que el inferior. O sea que no hay manera de seguir buscando. Pero en la búsqueda secuencial, nosotros tendríamos que haber hecho 7 iteraciones o repeticiones para darnos cuenta que no está. Acá con 3 iteraciones nos damos cuenta que no está. En una búsqueda secuencial, en el caso de que esté, necesitamos 6 iteraciones. En cambio acá, con 2, lo encontramos. Por supuesto que en este caso se vio favorecido el ejemplo, ¿no? Pero en promedio hay una demostración matemática que dice que la búsqueda dicotómica lo que hace es reducir casi en un 25% las iteraciones que necesito para encontrar un valor en una regla, respecto de la búsqueda del barrido secuencial. Y si en la posición 6 teníamos un 26 en vez de un 25, ¿cómo hacemos para que busque para arriba? Acá, así. El 25 lo buscamos acá, y me dice que no, y nosotros estamos trabajando con este intervalo. Ese es nuestro intervalo de búsqueda actual. Claro, por eso. Y como este es menor que este, lo que desechamos son estos dos, y nos quedamos con este. O sea, lo que corremos es el límite superior, para abajo. Ah, está. O sea, siempre o se corre el inferior hacia arriba o el superior hacia abajo, hasta que se cruzan. Una vez que se cruzan quiere decir que no hay más manera, no hay forma de buscarlo. Esas son las dos condiciones de fin, o que lo encuentro o que se cruzan los valores. Vamos a usar esto. Entonces, como arranque, vamos a poner acá, nosotros siempre nos conviene, lo vamos a hacer en líneas separadas, así les queda más claro. Tenemos que inicializar las variables. Las 3 variables que vamos a usar es la de comienzo y la de fin. Entonces, en este caso, comienzo vale 1, porque el arreglo se inicializa desde el 1, los índices. Y el fin, en este caso, como estamos usando constante, lo ponemos como límite. Si no, tendríamos que ponerle 5, o 7, o 30, depende del valor que estemos usando. Como usamos una constante, hacemos uso justamente de esa constante. Esta es una manera de hacerlo, que es de usar lo que se denomina una bandera. Una bandera es como una variable, en este caso booleana, la que eligió Gonzalo, que me va a indicar, si es booleana, puede tomar falso o verdadero. Son esos únicos 2 valores, no entre comillas, sino el valor false o true. Acá en pseudocódigo, en Chapin lo pueden poner en castellano si quieren. Y lo que usamos estas banderas para ver si seguimos iterando o no, por si sigue falso o lo pasamos a verdadero. Lo vamos a pasar a verdadero cuando encontremos el valor, por ejemplo. Es una manera de dejar de iterar. Pero lo importante es partir con estos dos, de comienzo y de fin, y después nos falta calcular el punto medio. Lo que pasa es que el punto medio, por la forma de que está hecho en el algoritmo, nos conviene hacerlo adentro de la iteración. Así se va, porque es lo que va a ir cambiando, ¿no? Se va a ir calculando en cada iteración. Acá está hecho con un repetir hasta. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Si comienzo mayor a fin, quiere decir que los intervalos se cruzaron, ya no hay más, que no hay que buscar más. Esa es una manera de terminar. O que se encontró el valor. Se encontró el valor porque coincide, ¿no? A mí me quedó una duda después de hacer ese ejercicio. ¿Cómo? ¿También tendría que hacer la comparación de si el fin es más grande que el comienzo? No, si el fin es mayor que el comienzo,
es Sí. lo que va a permitir iterar. El tema es cuando cambian, se intercambian. Acá puede ser comienzo mayor a fin o fin menor que comienzo, es lo mismo, ¿no? Depende del orden en que los ponga los valores. Pero por supuesto, para que esto funcione, tengo que estar en el primero y el último valor del arreglo. Entonces vamos a hacer una estructura de repetir hasta, vamos a copiarnos esto, que es la que nos va a permitir hacer las iteraciones. Es con un repetir o con un mientras. Y el repetir lo vamos a hacer hasta que no tengamos intervalos. Vieron cuando fuimos trabajando acá, que se van recalculando, o el mínimo, el comienzo o el fin, o el inicio, el fin, el mínimo, el máximo, se van recalculando, depende del intervalo con lo que quiere ir trabajando. Va a llegar un momento que si no lo encontré en esta última búsqueda o en esta última búsqueda, ahí, producto de la operación que voy a hacer adentro, uno va a quedar menor que el otro y ahí termina, porque no lo encontré, ¿no? Entonces, vamos a hacer el repetir hasta. Esto, cuando salga verdadero por acá, significa que no se encontró el elemento. Como ustedes tienen un repetir hasta y tienen dos condiciones, como ya vimos, cuando hay doble condición, después lo tengo que evaluar, después de ese repetir, con un sí. Si salió por esta condición, quiere decir que no se encontró, por lo tanto, búsqueda me va a devolver, en búsqueda le vamos a poner un 0, y si no, que sí se encontró, si salió por esta otra condición. Porque eso se cumplió, porque le puse encontrado verdadero. ¿Cuándo le puse encontrado verdadero adentro? Cuando justamente la posición del arreglo, en la posición media, coincidió con el número que le estoy pasando. ¿Qué hacemos acá adentro? Una operación que sí o sí tienen que hacer es el cálculo del punto medio. O sea que en el punto medio, para nosotros, como ya lo vimos recién, es, ¿cómo es? Que hicimos recién en Excel. Comienzo Para ir a con uno, buscarlo ahí. En este caso, dividido con la dos. variable que estamos usando es comienzo Al final no era. más el fin dividido 2. O sea, Dividido estamos buscando el punto medio. Pero con la división entera para que no me dé decimales, sino no es un índice válido del arreglo. O sea, lo que va a ver acá en MED tiene que ser un índice válido del arreglo. Del 1 al IM. O sea que yo tengo que buscar acá. La manera de buscarlo es con una pregunta, y la comparación que vamos a hacer es, si el arreglo se llama W, ¿cómo compararían a ver si existe? Y Acuérdense que este era el índice. ¿Cómo sé lo que hay en el contenido del arreglo en la posición media? Y lo que estoy buscando es este, si coincide o no. Este es el número. Si eso es igual al número. Si esto es igual a n, ¿no? Para nosotros número se llama n. ¿Y acá qué le pongo? Med. 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 Exactamente. Vamos a sacarle los paréntesis a esto. O sea que la posición media del arreglo, el contenido, este es el cálculo del índice. Y ahora voy a ver lo que hay adentro de ese índice. Si coincide con número o no. Vamos a ver si... Bueno, acá estamos. Esto es lo que viene haciendo Gonzalo. ¿Qué pasa si lo encontramos? Como vamos a terminar, una manera de hacerlo es decir, bueno, encontrado, le asigno true, para que se vaya. Porque estamos en falso. Este es el valor inicial, antes de hacer la repetición. Esta banderita, esta variable tipo bandera se llama, o de control, está en valor falso, es booleana, si la tenemos que declarar acá. Vamos a ver. Ahí lo puso en forma booleana. Vamos a declarar acá comienzo, fin. ¿De qué tipo de datos van a ser comienzo y fin? Enteros. Enteros. Entero. Y encontrado va a ser de tipo booleano.
Pero acá puede ser una de tipo char, por ejemplo, y le ponen S o N, entre comillas. O puede ser entero también y le ponen un 0 o un 1. Me pasa que justo el booleano se adapta bien a esto que estamos buscando. Es más, acá le podemos sacar esto. Y dejamos así. Como acá esto es true, el until lo toma a esta parte como true. Y si no, lo va a tomar como false. Bueno, después lo vamos a probar cuando lo hagamos, pero si es una variable de tipo booleana no es necesario hacer esto. Porque la variable ya vale lo que está esperando la operación lógica. Verdadero o falso este término. O sea que ya hicimos esta parte. Partimos del primer y la última posición del arreglo y adentro de un repetir calculamos el punto medio, preguntamos si está, ponemos esta variable en verdadero y por eso hay varias maneras, ¿no? Acá podemos poner por distinto. Si no está, hacemos todo el cálculo que vamos a hacer por el lado del falso y poner si wmed igual a n acá, que salga. Son distintas maneras de hacerlo. Acá estamos usando como una variable de marca, de banderita, que nos diga, bueno, si lo pasaron a true, termina. Porque como es un o, cualquiera de las dos que se ponga en verdadero, la primera que se ponga en verdadero sale. Después tengo que preguntar acá, ¿no? ¿Por qué salí? Tenemos que hacer una pregunta. Falta guardar en búsqueda la posición. También. No va a ser necesario la pregunta por la forma en que está hecho el algoritmo. Pero bueno, lo hacemos con pregunta y después lo sacamos. Bueno, ¿qué pasa si venimos por acá? No está. O sea, hicimos la primera iteración, comparamos 25 con 11 y no nos dio. No tuvimos suerte. ¿Qué preguntás si es mayor o menor? ¿Quién? Bueno, acá justo está bien resuelto. El medio. Tenemos que hacer una pregunta acá. Lo que tenemos que comparar es este respecto de este. Porque si no son iguales, vinimos acá. Ahora quiero ver si n llega a ser más chico que wmed. Por ejemplo, si estamos acá con el número 10, este es más chiquito que el 11, me tengo que quedar con este intervalo de búsqueda. Pero si lo que hay en número, como habíamos hecho antes, es mayor que el 11, me tengo que quedar con este intervalo de búsqueda. O sea que tengo que comparar estos dos valores. Que si llegué acá en el algoritmo, es porque no son iguales. Si no hubiese venido por acá y se iba. O sea que acá viene una pregunta. wmed... se me cerró. Bueno, de paso vamos a aprovechar para copiarlo. Acá hay una pregunta. Depende cómo hagan la pregunta, van a tener que hacer una acción por verdadero o falso. Supongamos que vamos a preguntar si número es mayor que wmed, lo que tenemos que cambiar es el límite inferior, porque el número va a estar por acá. ¿Sí? Por ejemplo, si n es mayor que wmed, por el verdadero, siempre lo que se cambia acá, en esta parte del algoritmo, es esto, o el comienzo o el fin. O sea que acá, ¿qué tendríamos que cambiar? Si n llega a ser mayor que wmed. Hay que mover el inicio. El inicio, que acá se llama comienzo, ¿y qué valor le da? Sería más 1, med más 1. Med más 1, exactamente. Y si no, igual no son, ¿eh? Acá me quedó no sé qué quedó ahí. Iguales no son, por eso llegamos acá. Si n llega a ser mayor que este valor, lo que hicimos fue, el 1 lo pasamos a 5. O sea, el comienzo lo cambiamos, que es med más 1. Ahora, si tuviésemos acá un número, el 3, por ejemplo, como es menor que 11, me tengo que quedar con esta parte. Por lo tanto, el comienzo no lo tengo que tocar y el que tengo que cambiar es el fin. Cambias el final. ¿Y qué valor le damos? Medio menos 1. Medio menos 1, o sea, para quedarnos con este, de 1 a 3. Siempre de este lado va a ser algo parecido a esto, pero de un lado mueven el límite inferior lo tienen que ir sumando, porque van a ir acortando el intervalo,
no deberían tener nunca un -1 de un comienzo, pero de este lado, el límite superior, o el fin, lo tienen que ir restando. Va a pasar una de las dos cosas, ¿no? O acorto el intervalo moviendo el límite inferior, desde abajo hacia arriba, digamos, o sea que hago esta operación, lo aprisiono acá y me queda esta parte, o muevo para arriba y me quedo con esta parte. Por eso siempre se resta el superior o se suma el inferior, dependiendo, y por supuesto, de la condición que ustedes pongan acá. Por ejemplo, vamos a ver Gonzalo que puso, él lo hizo, por ejemplo, al revés, a la pregunta. Si lo que está en el arreglo es más grande que n, o sea que si lo que está acá, 11, es mayor que 3, ¿qué significa? ¿Con qué intervalo me tengo que quedar? Con los menores al medio. Con lo de acá. O sea que lo que tiene que mover es el índice superior. El fin. Medio menos 1. Pero porque está hecha así la pregunta, ¿no? Y si no, es al revés. Siempre se reduce el intervalo superior, el límite superior, o se incrementa el límite inferior. ¿Está claro? Sí. Ustedes, por eso les digo, acostúmbrense a un algoritmo, porque dependiendo de si usan o no banderas y cómo van a hacer la pregunta, van cambiando la operación que tienen que hacer acá, ¿no? Bueno. Cuando sale de acá, puede salir, porque como voy aumentando el comienzo, llego hasta la última búsqueda, por ejemplo, que habíamos hecho acá, 5 en 18, no coincide número, este número es más chiquito, entonces intenta cambiarlo para venir a buscar un intervalo de acá. Entonces el límite superior pasó a ser 4. Y el límite inferior antes había quedado en 5, porque nos habíamos quedado 5 y 5 con inferior y superior. Y ahí es donde el superior queda más chico que el inferior. O al revés, ¿no? Dependiendo de la operación que se haga. Y pasa esto. Si pasa eso, o salimos por encontrado igual true. Entonces acá podríamos preguntar, por ejemplo, encontrado igual true. Si ocurre eso, ¿qué tenemos que hacer de este lado? Que el dato exista en la posición. Pos, ¿cuánto vale? Vale el valor de... Medio. Medio, exactamente. Porque lo encontró y es la posición media. Y si no, pos, ¿cuánto vale? Sí, ¿se acuerdan que habíamos dicho que búsqueda le volvemos 0? Cuando no lo encuentro. Lo que había hecho Gonzalo acá es, a la función la pone booleana, no está devolviendo la posición, igual al ser una variable global la podríamos llegar a tener, pero bueno, la forma en que lo estamos resolviendo ahora es que la función nos devuelva una posición y lo guardemos acá. Y después sí preguntamos. Ese es el resultado. En búsqueda, nosotros le tenemos que asignar no pos, búsqueda a la función. Así. Pos es el que está del lado del programa principal que va a recibir el valor de la función. Vamos a ponerlo con flechita. Así. Siempre que ustedes van a trabajar con una función y la función, por definición, devuelve un valor, lo tiene que terminar el algoritmo así. Si no, hay un problema. No va a funcionar la función. ¿Dónde encontramos? Si salimos por acá, por este verdadero, quiere decir que fue encontrado. O sea que la posición es esta, porque esto dio verdadero en algún punto medio de algún intervalo, salimos y quedó en med guardado en esa variable local la posición. Por lo tanto, eso es lo que va a venir en búsqueda. Si no, si vino por acá, le devolvemos 0 como indicativo de que
no lo encontramos. Eso también acuérdense, la función devuelve el valor en su nombre. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a traducir esto a código. Nosotros Sí. pusimos un repetir hasta. Profe, Sí, cuando hacemos la búsqueda dicotómica nos conviene elegir una manera donde elegimos un hasta o mientras y lo hacemos siempre así. Porque si vamos cambiando. sí, es lo que yo les dije. No estaba Gustavo. Estaba en otra galaxia. Sí, yo les dije, estaban siempre, como hay múltiples maneras de resolverlo, elijan una, esta o con un mientras, o con la forma de preguntar acá, con usar con bandera, sin bandera, elijan una ustedes, la que más les resulte fácil recordar, y después apliquen esa. Pero cada uno elige la que le guste. Exactamente, así es. Bueno, vamos a traducir esto a código. Tenemos el repetir vamos a hacer un repetir hasta. Como ven acá va a quedar distinto, no es booleano lo que nosotros estamos buscando, va a ser un entero. Calculamos la posición media, si lo llegamos a encontrar, encontrado lo ponemos en true, acá no va el punto y coma por el else, hasta ahí estamos iguales, ¿no? Este if que está acá, con este cálculo previo, son las dos primeras acciones de este repetir. El cálculo y el if, y por el verdadero. Por el falso tenemos que hacer una nueva pregunta. Vamos a usar esta pregunta, que es la que analizamos en el chapín. Entonces, si pasa esto que está acá, que n es mayor a w, nuestra variable se llama w de tipo x, que es nuestro type x. ¿Qué pasa? Y vamos a ponerle búsqueda. Estamos haciendo lo mismo del chapín, ¿no? Variables, el paso de parámetros es por valor. Quiero recibir en W a A y en N a número, y voy a devolver un entero. Declaro estas variables locales, comienzo, fin y encuentro. Tengo dos renglones porque son dos tipos de datos distintos. Y medio, me faltó acá. Profe, Sixto preguntó algo por el chat. Vamos a poner med acá. Sí, acá se redefine. Porque viene para acá, como no todavía tenemos para seguir haciendo intervalos y no encontramos el valor, estos dos dan falso, ¿no? Que era lo que pasa acá, ¿no? Buscamos 3 con 11, o por ejemplo teníamos el 25 al principio, no lo encuentran, redefinimos, o sea que en este caso vamos a hacer el comienzo es med más 1, el fin sigue siendo 7, el comienzo pasa a ser 5. Llega acá, como no pasa esto, ¿no? Comienzo no es mayor que fin, porque 5 todavía es más chiquito que 7, o sea, significa que tenemos que seguir buscando, y por supuesto no lo encontramos, porque llegamos a esta parte por el falso. Entonces, como es falso o falso, es la única manera de que se vuelva a repetir. Cualquiera de los dos que de verdadero termina. Entonces, como viene, acá arriba, se vuelve a redefinir el medio. Por eso el medio se calcula acá adentro y no afuera. Nos conviene ponerlo acá porque es el que se va redefiniendo permanentemente, ante un cambio de comienzo o de fin, siempre que estas dos sean falsas. ¿Vamos? Bueno, a Sixto no le anda el micrófono. ¿Qué habíamos puesto acá? N mayor a W med, ya lo copiamos. Se llama med la variable, por eso se lo cambié acá. Y le pusimos med acá. Profe, ¿ahí el bandera siempre es booleano? El len Se lo dije recién. Pueden elegir como ustedes quieran. Puede ser entero, puede ser char, pueden usar un S, una N, un string, sí, no, un entero, 0, 1, como ustedes quieran. Nada más que este caso
Por ahí, como es justo una bandera, y nos va a venir bien acá para cuando lo cambiemos, Booleano hasta cortaría un poco el código, pero él lo pone como ustedes quieran. Bueno. Hicimos el cálculo, hicimos el if, y ahora vamos a hacer la pregunta por acá. Si n es mayor que wmed, ¿qué pasa si n es mayor a wmed? Por el verdadero tenemos que hacer esto. Entonces, vamos a hacer así. Y por el falso no. Ahora cambiamos. O sea que el número que estamos buscando es más grande que el que está en la posición media del arreglo, y nos tenemos que quedar con la parte superior del arreglo. Es el medio más 1, ese es nuestro nuevo comienzo. El fin no lo tocamos. Ahora, si es al revés, lo que hacemos es cambiar el fin del medio menos 1, o sea, quedarnos con esta parte del arreglo. No tocamos el comienzo y movemos el fin hacia abajo. Lo reducimos. Y todo esto lo vamos haciendo mientras, repetimos mientras, repita until, tengamos lugar para ir buscando, o a su vez, mientras no lo encontremos. Si alguno de los dos da verdadero, terminamos. El igual común porque estamos comparando. De esa manera, vamos iterando, y cuando termina, lo que tenemos que hacer es preguntar. Si lo encontramos, cambiamos la búsqueda. Le asignamos el valor a búsqueda. Con la posición encontrada o el 0. O sea que acá lo que tenemos que hacer es poder elegir cualquiera de estas dos. Por ejemplo, en este caso vamos a poner encontrado igual a true, después esto lo vamos a ir cambiando. Entonces, si pasa eso, esto no lo vamos a necesitar porque nuestra función devuelve un entero. En la función búsqueda, ¿qué le ponemos? Lo hicimos recién en el chapín. Posición igual medio. Medio. Ahí está. Y si no, 0. 0. 0. Muy bien. Acá sí con punto y coma. Bueno, ¿estamos? ¿No ven nada raro en el código? De acá. De bien. Ven que el repeat until no necesita un begin completo. Pero por la forma que tiene nada más. Así, está hecho. Bueno, y ahí tenemos la función de búsqueda. Cuando termine la función de búsqueda, evaluamos y mostramos. ¿Lo probamos? ¿Funcionará? Vamos a hacer el... Me parece que no llamaste a búsqueda todavía. ¿A dónde? En el Pascal, me parece. Ah, sí, ahí lo llamaste. Perdón. Vamos a copiar esto en el PowerPoint, así no nos olvidamos. ¿Cómo era? Ahí está. En blanquito quedó. Y este lo vamos a pegar. Tenemos poco lugar. Este ordenar lo vamos a pasar por acá. Por acá. Profe, y en el Pascal no tenés que cambiarlos, mostrar. ¿Cómo? En el Pascal no hay que cambiar ahí los mostrar. Si posición es 0, no se encontró número en el arreglo. Está. Ya lo habían cambiado. Bueno, vamos a hacer
una prueba. Vamos a hacer acá, me está dando algún error. If X, acá me quedó la X, ¿no? El arreglo se llama W. Los 2 puntos después de true. Ah, no van eso. Después de true no va. Y no sé si usé X por acá. A ver si acotan algo, le pegan, pero todas acotaciones no me ayudan en nada. La próxima acotación tiene que ser algo así. Ahí está el problema. Profe, ¿Sí? en un No, else te falta un punto. Un punto y coma, digo. En ese de abajo. Acá, ahí está, Ahí. muy bien. Punto para arriba. Bueno, vamos a seguir. No miremos el error, la lista de errores porque a veces cambia, ¿no? Una vez que corregimos uno, por ahí se acomoda el resto. Bueno, no fue el caso este. Vieron que no es tan fácil agarrar un código hecho y modificarlo que hacerlo desde cero por uno mismo, ¿no? Este mostrar no lo estamos usando. Vamos a ponerlo, lo vamos a comentar acá entre llaves. Después lo vamos a usar ya que está programado. El comentario multilínea es la llave, que abre y cierra. Puedo comentar todo esto. Para un comentario de una sola línea, es las barritas estas. Bueno, a ver qué más, nos equivocamos. Es nada más. Bueno, entonces vamos a cargar el arreglo, quedó con lim en 5, quedó por ahí arriba, sí. Y acá tenemos el chapín este. Tenemos carga, tenemos ordenar y tenemos búsqueda. Este ya quedó. Se le puede sacar una foto. Aquí vamos a hacer así. Print screen. Ah, no, tiene un... ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, profe, ya lo saqué. En principio esto parece que anda bien, ¿no? Total, es incomprobable. Por eso es que tenemos que programarlo. Y traducir en el código lo que diagramamos antes. Si no, nunca nos vamos a enterar si lo que diagramamos está bien o no. Bueno, vamos a ejecutarlo. Entonces acá tenemos el arreglo en la posición 1, ya estamos parados acá, ya se fue al programa principal y el programa principal hará este procedimiento. Vamos a ingresar valores distintos. El 5, el 9, el 1, 1, 5, 3, 1, 3, 5, el 7 me falta, ¿no? Y hacemos una escalerita, todos impares, 1, 3, 5, 7, 9. Acá los ponemos todos desordenados. Por eso después lo vamos a mostrar para que ustedes vean cómo funciona, si está funcionando bien el método o no. Vamos a ingresar un número, si le ponemos el 6, por ejemplo, me tiene que decir que no lo encontró. No se encontró el número en el arreglo 6. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y vamos a poner el 5, el 9, el 1, el 3 y el 7. Y le vamos a poner el 3. Y ahí me dice que se encontró el número 3 en la posición 2. Claro, ¿por qué en la posición 2? Porque ya lo está buscando en el arreglo ordenado. O sea, si yo no lo ingresé en la posición 2, pero lo cambió, y como cuando lo ordenó hizo 1, 3, 5, 7, 9, el 3 está en la posición 2. Del arreglo no del ingresado, sino del ordenado. Para que coincida, tendríamos que haber hecho un ingreso ordenado, o sea que lo vamos a hacer al ordenamiento, va a estar de más porque ya va a estar ordenado, pero bueno, está trabajando extra. Y si ponemos el 3, ahí me dice que está en la posición 2. Y fue realmente ingresado en la posición 2. Para verificar que vamos a hacer un procedure mostrar, este es un extra, ¿no? Para ir viendo qué es lo que hay adentro. Vamos a poner el W acá. Dejamos con X, total, no pasa nada. Y acá vamos a ir mostrando. Lo vamos a llamar, como había hecho Gonzalo, sin ordenar, que va a ser mostrar solamente lo que cargamos. Y después de haber hecho este algoritmo, lo vamos a ordenar y vamos a mostrarlo cómo quedó ordenado. Ahí estamos haciendo el reuso del mismo código con el mismo parámetro. Primero mostramos lo que cargamos y después
de ejecutar el procedimiento de ordenamiento con el método de falso burbuja, lo mostramos cómo queda. Y ahí sí hacemos la búsqueda y todo lo que veníamos haciendo. Y el mostrar no debería tener ningún problema porque ya estaba funcionando. Y acá el tipo de datos, por eso le habíamos puesto W. Ahora sí me acordé. Qué puntería, ¿no? Haberle puesto el tipo de datos a la variable. Entonces vamos a ponerlo desordenado, 5, 9, 3, 7, 1. Ahí me lo tiene que mostrar. Bueno, acá vamos a poner el número 5. Y sin ordenar es 5, 9, 3, 7, 1. Una vez que lo ordenamos, o sea, pasó por este método del falso burbuja, por este procedimiento, así es como queda adentro internamente. Por eso ese valor que yo le puse ahora me va a decir que se encontró el número 5 en la posición 3. Me lo está buscando acá, ¿no? Porque estamos haciendo pasaje por referencia. Finish. ¿Se entendió?